Ya estamos de vuelta con todos ustedes en este especial. Aquí y ahora, 23 de abril, es el Día de Aragón, pero es un día de luto también por la muerte del Papa Francisco, y de hecho estamos viendo imagen en directo ahora mismo de la Basílica de San Pedro, hasta donde ha sido trasladado el cuerpo del Papa, depositado frente al altar tras ser llevado por un cortejo fúnebre. Y a partir de este momento el Papa Francisco, sencillamente ataviado y en un ataúd de madera como él quería, va a poder ser despedido por todas aquellas personas que ya pueden empezar a entrar a la Basílica de San Pedro hoy durante todo el día hasta las 11 de la noche, y de la misma manera mañana jueves, también el viernes, 3 días de capilla ardiente hasta que el próximo sábado se celebre el funeral y se diga el último adiós a Jorge Mario Bergoglio. Es, como saben, la noticia de la semana, del año probablemente, y una de las de la década, podemos decir, el fallecimiento del Papa Francisco, más todo lo que va a suceder después y esa gran incógnita cuando se celebre el cónclave sobre quién sustituirá a la figura del máximo pontífice. Pilar. Bueno, yo creo que toda la vida del Papa Francisco está llena de símbolos. Desde el momento que accedió al papado, él se mostró como un sacerdote y un obispo de Roma, y buscando la sencillez, la normalidad. Empezó porque no vivió en los aposentos tradicionales del palacio, se fue a la capilla de Santa Marta, y a partir de ese momento toda su vida está llena de ese tipo de símbolos porque para él la clave es recuperar lo que sería lo central del Evangelio, que es justamente lo que estamos viendo: la pobreza, el apoyo a las personas más vulnerables y sobre todo también con un concepto clave de misericordia y de esperanza. Su último libro justamente se llamaba Esperanza, lo cual me parece algo digno de tener en cuenta, y sería la parte, como podríamos decir, la parte religiosa, pero luego ha sido una persona de una gran trascendencia desde el punto de vista internacional. Por eso en su funeral aparecerán todos los líderes del mundo, algunos de ellos bastante fustigados por el Papa, porque su modelo de vida política y su modelo de concepto de economía y de cómo trataban a los desiguales, llámese el caso de los emigrantes del presidente Trump, llama profundamente la atención. Todo es simbólico en el tema del Papa. Yo creo que él ha abierto un proceso largo que continuaba lo que era el Concilio Vaticano II. Ese proceso tiene una continuidad que esperemos que el nuevo Papa siga esa continuidad, porque muchas cosas no ha podido terminar, por eso es un camino abierto y un proceso. Hasta en su último momento, de cómo aparece ahí con de una manera distinta, es distinta su manera de cómo quiere ser enterrado, y va a ser curiosamente enterrado en una basílica muy simbólica, Santa María la Mayor, muy ligada a la figura de España, que además la dirigía Santos Abril, un cardenal aragonés, y en esa basílica se juntaron los cardenales americanos para tomar la decisión de que tenía que haber un papa que rompiera con lo que estaba sucediendo en la Iglesia. Los cardenales, sin que nadie se enterase, americanos, dijeron: no puede ser un cardenal italiano porque va a continuar todo igual. Tenemos que hacer un cambio profundo que la Iglesia lo necesita. Y ese es el Papa Francisco, que era un cardenal que venía fundamentalmente de un proceso que había empezado en una asamblea que se llama La Parecida, y de ahí salió la propuesta de lo que ha significado el Papa Francisco del otro lado del mundo, el loco de Dios, como decía Cercas en su maravilloso libro, que aconsejo leer. Apareció ahí y ha cambiado, yo creo que ha abierto un nuevo proceso en la Iglesia del mundo mundial. Pues habrá tiempo para hablar del cónclave. Ahora mismo lo que está ocurriendo es que ha comenzado esa capilla ardiente, como estamos viendo, dentro de la Basílica de San Pedro. Ha sido trasladado desde la residencia de Santa Marta por ese cortejo fúnebre, y durante todo el día de hoy, de mañana y de pasado van a pasar miles de personas que quieren rendir homenaje y despedirse de una figura, de un papa que ha sido muy querido. Blanca.
Sí, y muestra de ello son las miles de personas, como bien decías, que invaden, inundan la Plaza de San Pedro, los alrededores del Vaticano, auténticas mareas humanas. Hace tan solo 15 minutos que se abría esa capilla ardiente. Lo que vemos desde aquí es una larga fila, 3 filas que se distribuyen por la plaza. Hay cierta confusión, mucha gente quiere incorporarse a esa fila, pero no saben exactamente dónde comienza porque es difícil ver el principio. Todas esas filas confluyen en una, que es la que accede al interior. Vemos muchos paraguas porque es un día de muchísimo calor, de sol aquí en Roma. Son larguísimas horas de espera, por lo que todos esos fieles se protegen con paraguas para aguantar durante todo este tiempo. Durante la mañana se han vivido momentos emotivos también, cuando el féretro del Papa Francisco era introducido en ese cortejo fúnebre a hombros por los mayordomos del Vaticano, y también con esa procesión de cardenales. Cuando llegaba por fin a la Plaza de San Pedro, se ha escuchado una oración, un Padre Nuestro espontáneo que curiosamente se ha rezado en español, porque son muchísimos los españoles que nos estamos encontrando aquí. La mayoría nos cuentan que ya tenían un viaje programado, que ya estaban en viaje, que lo ha tenido que han adaptado en estas exequias. El Papa Francisco dispuesto a no sé, eso es la música gregoriana que se oye, que bueno, es una música que induce a la introspección, a la devoción, y esto es muy bonita. Estamos un poco emocionados porque la sorpresa de que no nos lo esperábamos, y luego la importancia tan grande que están dando a este ritual, a esta ceremonia. Hemos encontrado lógicamente mucho control de paso antes de llegar aquí a la Plaza San Pedro, y muchísima gente ahora a la espera de poder ver la capilla ardiente y bueno, hacer con paciencia. Bueno, pues hay muchas personas que estaban estos días haciendo turismo. Ya sabemos que Roma y el Vaticano es de los lugares más visitados del mundo, que todavía es fiesta en muchos lugares por la Pascua, y que están allí celebrando y han aprovechado y van a aprovechar para acercarse a esa capilla ardiente. Y luego habrá personas que, como se dice aquí, habrán ido de propio para dar el último adiós, porque estamos ante un acontecimiento histórico, Miguel. Está claro, es un acontecimiento que, si se puede vivir in situ, desde luego es mucho mejor que seguirlo a la distancia, ¿no? Se está hablando mucho de lo que ha pasado. Pilar apunta a los caminos, ¿no?, de qué va a pasar en la Iglesia. Pues el gran debate es si la Iglesia quiere avanzar en la fraternidad, que es el recurso recurrente, valga la redundancia, del Papa Francisco, y que hacía extensivo a todo. Si quieren avanzar por ese camino, o va a haber un nuevo volantazo, como cuando llegó él, y se avanza por otros caminos que la Iglesia tiene por recorrer. Ahora mismo, de las muchas definiciones del Papa, yo me quedo con una que me parece que, o por lo menos recoge un poco el sentimiento que yo pueda percibir de él, que no ha sido un Papa perfecto, pero sí que ha sido un Papa auténtico, ¿no? Y auténtico hasta el final. Él ha descrito cómo quería marcharse, y lo que él ha descrito que quería hacerse se está haciendo, y todo lo que no dijo también se está haciendo. Hoy hemos visto ya la figura del camarlengo detrás, con toda la liturgia y todas las vestimentas propias de la despedida de cualquier papa. Él ha querido estar en el suelo, pero ha estado acompañado por la Guardia Vaticana vestida de gala, por el cortejo de cardenales, de lo que nadie se había hecho si quería o no, y ahí estaban el cortejo de cardenales, todos los purpurados detrás. Quiero decir, no es exactamente la despedida que se pudiera pensar en el 100%, sí en una parte que él describió y en otra no, y yo creo que la Iglesia ahora mismo está en el debate de hacia dónde quiere tirar, si apuesta por esa fraternidad o apuesta por otros valores que la Iglesia tiene allí, los que puede avanzar sin duda alguna con mejor o peor criterio, en función también de quien ponga la aguja de marear en danza, que será el próximo Papa, o sea que habrá que esperar un poquito. Yo creo que ahí va a estar la clave de si el siguiente Papa va a seguir ahondando en el Concilio Vaticano II y en seguir explorando los caminos que se marcaron en esa década que fue la de la transformación de la Iglesia Católica, o vamos a encontrar una contrarreacción a un Papa que quiera volver a ciertos dogmas preconciliares, que hay una parte del colegio cardenalicio que va en esa dirección y que se está moviendo, o se están moviendo las negociaciones, sobre todo desde Estados Unidos y Alemania, desde los cardenales más conservadores. Yo creo que el paso del Papa o del Jorge Bergoglio por el Vaticano ha marcado una etapa, sobre todo, yo creo que lo estaba diciendo Pilar, un poco de
serenidad. Yo creo que era un papa que llamaba a la serenidad, a la alegría constante. Por mucho que denunciaba, era un papa alegre. Estábamos acostumbrados quizás a otros modos de hacer bastante más serios. Se puede conjugar la alegría y la rigurosidad al mismo tiempo. Creo que fue un papa menos volcado, menos populista, por ejemplo. No sé cuánta gente va a pasar a verle o qué movilización ciudadana va a haber que Juan Pablo II. Por eso yo creo que esto va a ser más discreto, más íntimo, dentro de los límites que puede la institución de la Iglesia, como bien estaba diciendo Miguel. Es que yo creo que los que fueron a despedir a Juan Pablo II tenían claro que iban a despedir a un santo. Bueno, o que estaban más organizados. Y es que había muchas claves que estabas despidiendo a una persona que había tenido un halo de papado que no se recordaba. No es el caso de Francisco. No creo, vamos, y de hecho no hay ninguna... Yo creo que es distinto lo uno de lo otro. Claro, lo que pasa es que Juan Pablo II es un hombre que marca una clave, porque marca una clave desde el punto de vista geopolítico. Es un hombre que viene de Polonia, es un hombre que conoce muy bien el comunismo y la Iglesia polaca, que es un elemento clave y diferenciador de lo que ha sido Polonia. Polonia se define por su Iglesia, pues se produce la gran transformación y la caída de lo que es el muro, ¿no? Entonces es un hombre que marca una forma de ser, y esta es otra forma totalmente de ser. Y que además Juan Pablo II dio poder a alguna de las corrientes dentro de la Iglesia Católica que se hicieron más conservadoras y que se hicieron muy potentes y que fueron muy capaces de movilizar a los sectores más cercanos a ellos. En cambio, el Papa Francisco yo creo que ha sido mucho más transversal, probablemente como jesuita que es, y entonces yo creo que ese fervor, la plaza va a ser distinto, más individualizado, sobre todo porque además, lo repetimos, ha estado muy volcado otra vez en los países en vías de desarrollo, en países donde el cristianismo era minoritario, en países... Hombre, su último viaje fue Mongolia, que es el que describe justamente el libro maravilloso de Cercas. Pero, por ejemplo, hay una cosa, y te corto, muy interesante, que decía en el extraordinario del programa que hizo Televisión Aragonesa, el obispo de Teruel, dice: ha muerto mi padre. Es que el Papa no era una figura ahí arriba en los cielos, sino era una persona cercana que quería. La propia Cristina hablaba de Francisco, Cristina Hinogués. Ese ha sentido como al final Javier Cercas decía: el sacerdote que bautizó a mi madre, bueno, que me bautizó a mí, que casó a mis padres, es el mismo sacerdote que me encontró en el Papa Francisco, el cercano, el sacerdote, el que te apoya, el que te quiere, el que te llama, el que te aconseja. Esa es la figura del Papa Francisco.